Bendecido inicio de semana. Paz y gracia en Jesucristo. Para todas y para todos, queridos amigos, queridas amigas que nos siguen a través de este ministerio internacional como lo es Unicristo. Estamos allí dando pues a conocer el misterio que tuvo oculto por los siglos y por las edades y que ha sido revelado a la iglesia del Señor. Ha sido revelado al cuerpo de Cristo por el amor de Dios, por la misericordia de Dios y por su gracia. Ese misterio ha llegado a nuestras vidas para que nosotros pues le demos continuidad y sigamos dando de gracia de lo que gracia hemos recibido. Saludo fortísimo para el apóstol, pastor Marcelo Parrella, allá en Río de Janeiro, Brasil. Saludo para él, para su amada esposa y para todos nuestros colegas, compañeros allí de ministerio que se encuentran en diferentes naciones. Saludo fortísimo para ellos. Estos días, creo que el día jueves, hubo un programa allí de mesa redonda allí, donde estuvieron compartiendo allí ministrando el doctor Oscar Hernández de allá de México, el doctor Efraín Reyes allá de los Estados Unidos, doctores en teología, y el pastor Ricardo de Colombia, de estas naciones, entre otros compañeros que se encuentran también en este Ministerio Internacional Unicristo. Pero ellos estaban hablando allí una palabra, un tema que estuvieron compartiendo ellos con la audiencia, con las personas pues que escuchan allí la palabra de Dios, que nos siguen en este ministerio internacional. Ellos hablaban de la ley y la gracia. Y yo quiero reforzar un poco más este tema porque es muy importante este tema. Nosotros no estamos bajo la ley. No podemos traer en este tiempo considerar que estamos nuevamente en la ley. No, nosotros nacimos después de esta gran victoria de Cristo. ¿Sí? Estamos disfrutando esta gracia maravillosa. Como dice el apóstol Pablo, por gracia soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Y ellos pues tocaban este tema muy interesante allí y lo desglosaron, lo compartieron allí, ley y gracia. Y voy a reforzar nuevamente esta palabra, valga la redundancia, con todas las personas que nos escuchan, todas las personas que están allí escuchándonos y nos siguen. Allí les habla desde Venezuela su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas de Venezuela. Fíjense que los términos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se utilizan a menudo como títulos de dos mitades de la Biblia. El Antiguo Pacto es el arreglo del trabajo que Dios tenía con Israel. Los había elegido para una relación especial que no tenía con ningún otro grupo de personas allí en la tierra. Pues él tomó solo unos pocos patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, y convirtió a sus descendientes en una gran nación y les dio una tierra llamada Canaán y su ley para vivir allí. Pueden ubicarse allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, para ir confirmando este tema que estamos compartiendo, este estudio. Éxodo, capítulo 20. Puede tomar nota allí. Los israelitas deberían permanecer leales a Dios, obedecerlo y adorarlo allí, a Dios. El nuevo pacto es un pacto de gracia. En el pacto basado en la ley,
tú cosechabas lo que sembrabas, pero en el nuevo pacto cosechamos lo que Cristo ha sembrado, su propia vida. En el viejo pacto tú hacías cosas para recibir cosas. En el nuevo pacto recibimos porque Cristo ya lo hizo. Eso es una gracia. Y la gracia declara que todo es un regalo. Tú ya estás bendecido con toda bendición espirituales en los lugares celestiales con Cristo. Efesios, la carta de Efesios, capítulo 1, el versículo 3. Bueno, es un pacto de reposo. En el viejo pacto era hacer, hacer y hacer. Pero en el nuevo pacto es hecho está. Hecho está por medio de la fe. Es un descanso, no una obra. Solo cuando descansamos en la perfecta obra de la cruz, el Padre puede hacer su obra en nosotros. Cuando su gracia abunda, nosotros abundamos en buenas obras. Segunda de Corintios, capítulo 9, el versículo 8. Las buenas obras no producen fe, pero la fe produce buenas obras. El nuevo pacto es reposo y paz en el Espíritu Santo. Bueno, es un pacto de una nueva vida. Segunda de Corintios 3, 18. Segunda de Corintios 3, 18. En el nuevo pacto, tú no mejoras tu comportamiento por un tiempo, sino que eres una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17. Es un pacto de unión. Allí, Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 16 y Primera de Juan capítulo 4, el versículo 17. Tú no necesitas más unción o más fe o más de Dios. Eso es una mentalidad del antiguo pacto. En Cristo tú estás completo. En Cristo estamos completos. Puede ubicarse allí en la carta de Colosenses capítulo 2, el versículo 10. Es decir, que tú estás allí en la fe en Cristo. Tú ya tienes la unción del Santo. Tú ya tienes allí la gracia de Dios. Estás completo. En el nuevo pacto, el crecimiento sucede mientras reconocemos todas las cosas buenas que ya son nuestras en Cristo. Filipenses capítulo 1, el versículo 6. Es un pacto que tú no puedes romper, que no podemos romper. Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. El viejo pacto fue entre Dios e Israel, pero el nuevo pacto es entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios jura por sí mismo y nos dio su Espíritu como garantía de lo que ha de venir. Segunda de Corintios capítulo 1, el versículo 22. En el antiguo pacto eras bendecido si obedecías. En el nuevo pacto eres bendecido porque Cristo obedeció. Es un pacto que revela el corazón de tu Padre. La razón por la cual tantos creyentes tienen una distorsión de quién es Dios es porque el énfasis de las predicaciones que han escuchado casi toda su vida es sobre un Dios que está llevando cuenta de todos los pecados, fallas, debilidades, para castigarlos. Sirven a Dios para evitar juicio, no por agradecimiento por lo que en Cristo ya han recibido. Cristo vino a revelar el corazón del Padre y su eterno amor por su Hijo. Bueno, la verdad presente en el nuevo pacto es importante comprender la importancia de la revelación con relación a Dios. Revelarse al hombre, edificando su iglesia, expandiendo su reino y trayendo allí una reforma a la iglesia, a la sociedad totalmente en general. En esencia, todas las verdades que Cristo y su nuevo pacto contienen y representan a la luz de todas las escrituras son clasificadas como verdades presentes. Podemos ubicarnos allí en Segunda de Pedro 1:22, Segunda de Corintios capítulo 3, el versículo 16, Romanos capítulo 12, el versículo 2. Por lo tanto, analizando estas definiciones, la verdad presente es la llegada de la palabra Cristo revelado allí y haciéndose sentir su presencia en el presente, que viene a gobernar como un rey sobre todos los asuntos relacionados con esa misma verdad, revocando cualquier ley establecida previamente antes de su llegada. Bueno, es una realidad suprema por encima de todas las otras realidades.
naturales. Pero Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 9. San Juan, el Evangelio de Jesús según San Juan, capítulo 16, el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 12. Bueno, le estoy dando todas estas citas bíblicas para que usted mismo, querido hermano, hermana, líder, pueda ir confirmando lo que estoy compartiendo con cada uno de ustedes, para confirmar allí el estudio, la palabra. La diferencia del viejo pacto y de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Bajo el viejo pacto de la ley, Dios exigía justicia y rectitud del ser humano. Bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios imparte justicia y rectitud al hombre a través de la obra cumplida por Jesús. Romanos capítulo 4, el versículo 4 y 5. Bajo el viejo pacto de la ley, Dios visitará tus pecados hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo capítulo 20, el versículo 5. Bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios no se acordará nunca más de tus pecados. Hebreos capítulo 8, el versículo 12. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Fíjense que bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel recibían bendición solo si obedecían allí a la perfección los mandamientos de Dios en el exterior y en la parte interior, en la parte exterior y en la parte interior. Fíjense que allí pueden ubicarse Deuteronomio capítulo 28, el versículo 13 y 14. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes no tienen que depender de sus propios esfuerzos para recibir las bendiciones de Dios, porque Jesús cumplió con cada uno de los requisitos de la ley por ellos. Colosenses capítulo 2, el versículo 14. Bajo el viejo pacto de la ley, depender del propio esfuerzo produce cambios de conducta sin transformación del corazón. Bajo el nuevo pacto de la gracia, contemplar el amor de Jesús y su obra cumplida produce una transformación interior que da como resultado buenas obras, motivados por el amor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3. El versículo 18, bajo el viejo pacto de la ley, los sacrificios con sangre de animales cubrían los pecados de los hijos de Israel durante solo un año y el proceso solamente durante un año. Y el proceso debía repetirse cada año. Hebreos capítulo 10, el versículo 3. Bajo el nuevo pacto de la gracia, la sangre de Jesús ha quitado los pecados presentes y futuro de los que creen en él, de los que creen en él, completo y perfectamente de una sola vez y para siempre. Puede ubicarse en el libro o en la carta de Hebreos capítulo 10, el versículo 11 y el 12. Bajo el viejo pacto de la ley, la obediencia a la ley no podía darle a los hijos de Israel poder para dejar de pecar. El efecto no se le daba. La ley no tiene poder para hacer que nadie pueda ser santo, justo y bueno. Bajo el nuevo pacto de la gracia, el pecado no tiene dominio sobre los creyentes. Romanos capítulo 6, el versículo 14. Porque el poder de Jesús para vencer la tentación obra cuando los creyentes son conscientes de que son hechos justos en Cristo, aparte de sus obras allí. Romanos capítulo 4, el versículo 6. Se puede ubicar en Romanos capítulo 4. Romanos 4, el versículo 6. Bajo el viejo pacto de la ley, se les robaba a los hijos de Israel su confianza en la bondad de Dios, porque siempre estaban mirándose a sí mismos para ver si obraban bien o obraban mal. Es decir, estaban conscientes de sí mismos. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes pueden tener enorme confianza y seguridad en Cristo porque miran a Jesús y no se centran en la mirada de sí mismos. Es decir, son conscientes de Cristo. Bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel no podían tener una relación
íntima con Dios, porque su falta de justicia, rectitud, interponían distancia entre ellos y Dios. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes pueden disfrutar de una relación íntima con Dios como Padre suyo, porque son hechos justos por la fe en Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 17. Romanos capítulo 5, del 7 al 9. Hebreos capítulo 10, Hebreos 10. Bajo el pacto de la ley, los hijos de Israel no podían ingresar en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Solo podía entrar el sumo sacerdote, y nada más que una vez al año. Una vez al año, el día de perdón o la propiciación. Usted puede ubicarse en el libro de Levítico, capítulo 16, el versículo 2 al 14. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes no solo pueden entrar en la santa presencia de Dios, sino que también pueden acudir con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia al oportuno favor, al oportuno socorro, la misericordia y el favor en tiempos de necesidad. Gracias a la perfecta propiciación y perdón de nuestro Señor Jesucristo, Jesús allí. Sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 4, el versículo 16. Puede ubicarse allí en la carta de Hebreos 4:16. Bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel estaban bajo el ministerio de la muerte. Segunda de Corintios capítulo 3, el versículo 7. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes están bajo el misterio de la abundancia de vida en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, el versículo 6. El Evangelio de San Juan capítulo 10, el versículo 10. Allí pues está esta palabra, quise reforzarla porque me llamó poderosamente la atención esta palabra, y es importante pues que estos hombres, estos ministros, hayan compartido pues con la iglesia del Señor, con el cuerpo de Cristo y con amigos y amigas que nos siguen allí en el Ministerio Internacional Unicristo, el cual pues soy parte de allí, y me llamó la atención ese tema allí, esa palabra para exponerla, para compartirla, para darla a conocer. Ley y gracia. Una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Son dos cosas totalmente diferentes, pero se han aliado, pues, la ley y la gracia. La han aliado. Una cosa es la ley y otra cosa es allí hay una gran diferencia, pues. Y ahí están los pasajes bíblicos, ahí están los textos bíblicos, para que usted se pueda ubicar allí y pueda leer detenidamente. Usted pueda compartir allí con su familia, pueda compartir con los hermanos, pueda compartir con sus amistades, inclusive puede compartir allí en algunos hogares donde se comparte pues la palabra del Señor, como le llamamos nosotros aquí en Venezuela, células. Allí compartir, porque es muy importante este conocimiento, es muy importante impartir este conocimiento, es importante transmitirlo allí para saber diferenciar lo que es ley y lo que es gracia. Estamos bajo la gracia que nos rescató, la gracia de Dios. Abunde allí siempre en cada uno de nosotros esa gracia maravillosa. La gracia de Dios nos alcanzó. Como comentaba en el principio, la que es gracia es un regalo inmerecido. No nos merecíamos esto, pero por la gracia de Dios la alcanzamos esa gran bendición. La gracia del Señor está allí presente en cada uno de nosotros a través de Cristo. Cristo pues nos dio
esa gran bendición. Fíjense qué es la gracia. Es importante saber qué es la gracia. La palabra gracia, usada en las Biblias, en inglés, en su traducción de la palabra griega, significa charis. La palabra gracia significa charis, la cual significa favor gratuito, inmerecido. En la Biblia significa favor inmerecido de Dios. La importancia de entender precisamente el significado de esta palabra. No se puede exagerar, puesto que mucha gente frecuentemente confunde la gracia con obras. No obstante, pues, gracia y obras son dos cosas completamente diferentes. Romanos capítulo 4, versículo 4, Efesios 2, 5, Efesios, Romanos 11, 16. ¿Qué es la gracia de Dios según la Biblia? Bueno, la gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante a ella seremos salvos por la gracia. ¿Cuál es el significado de la gracia en hebreo y en griego? El término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo en hebreo, mientras que en el Nuevo Testamento era el griego charis. Estos términos originalmente significan favor, significan bondad en especial. Si esta pues ha sido ganada sin merecerla, esta ha sido ganada sin merecerla. ¿Qué es la gracia de Dios? Según la Biblia, la gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los principales atributos de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 10. Primera de Pedro 5:10. Esta palabra se usa para indicar el favor gratis y merecido de Dios para con el hombre. Romanos capítulo 3 del 24 al 26. Efesios 2 del 8 al 9. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en el lugar de maldecirnos mediante la fe en el sacrificio de Cristo allí en la cruz. El primer ejemplo de gracia que encontramos en el Antiguo Testamento es como Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Génesis capítulo 3, el versículo 21, siendo esta sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de la gracia divina. San Juan capítulo 1 del 14 al 17. El creyente experimenta la multiforme gracia de Dios en gran variedad de circunstancias como la salvación. Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9. Santificación 6. Efesios capítulo 6, 14, 19 al 22. Servicio, 2 Corintios 2, 9. Servicio, 2 Corintios 2, 9. Incluso en nuestra debilidad, 2 Corintios capítulo 12, el versículo 9. La gracia de Dios no tiene límite y concede salvación para todos los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo obtener la gracia de Dios? Bueno, existen muchos creyentes nuevos y no creyentes que se hacen esta pregunta. Por esta razón, he querido pues responder esta pregunta y la verdad que no hay forma ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios. Pues las mismas escrituras, la misma palabra dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Isaías capítulo 64, el versículo 6. Por esa razón, la carta de los Efesios nos explica por eso que la carta de los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe de Jesucristo. Y podemos ubicarnos allí para seguir confirmando Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Del 8 al 9. Efesios 2, 8, 9, la carta. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? La diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley eran por obra, mientras la gracia es por fe. Durante los tiempos de la ley, el pueblo de Israel estaba obligado a guardar toda la ley que Dios dio a Moisés. Mas con la venida de Jesucristo, Dios extendió su gracia para todo aquel que creyera en aquel a quien había enviado como propiciación por nuestros pecados. San Juan capítulo 1 Juan 1:17, 3:16, 1:12.
San Juan. Sin embargo, aunque la ley era de obras, todavía podemos ver su gracia en el Antiguo Testamento cuando Dios constituyó un sistema de sacrificio en el tabernáculo, permitiendo de esta manera que el pecador pudiera acercarse a Él por medio de la expiación de la sangre, por medio de la expiación de la sangre, enseñando de esta manera la gracia venidera por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Ejemplos de la gracia en la Biblia. Bueno, Adán y Eva desobedecieron. Dios, sin embargo, los alcanzó la gracia. Vemos su gracia allí que los alcanzó cuando permitió de una manera allí para perdonarlos, para ser perdonados por medio del sacrificio de un animal, vistiéndolos con sus pieles para que no se sintieran desnudos y avergonzados por su pecado. Génesis capítulo 3, el versículo 21. La Biblia también nos dice, en los días de Noé, la tierra estaba llena de maldad y los pensamientos de los hombres era de continuo el mal. Génesis capítulo 6, el versículo 5. Pero aunque todos eran malos, Dios buscó a alguien, porque Dios quiere mostrar su gracia. Génesis capítulo 6, el versículo 8. Por la gracia, Dios escogió a un hombre llamado Abraham, para que por medio de su descendencia, dar perdón y salvación por gracia a la humanidad. Génesis capítulo 18, del 1 al 5. Génesis capítulo 12, del versículo 3. Por su gracia también Lot fue salvo de ser destruido junto con Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, el versículo 19. Cuando leemos el capítulo 3 de Éxodo, vemos que Moisés al principio no quería servir a Dios, pero sin embargo Dios le muestra su gracia a Moisés y lo preparó para sacar a su pueblo de Egipto. Génesis capítulo 33, del 12 al 14. Allí está esta palabra allí. Allí está esta palabra para que podamos seguir desarrollándola, para que podamos seguir compartiéndola allí, compartiéndola y darla a conocer a todas las naciones, a todos los pueblos, y compartirla en nuestros hermanos para poder ser edificados. Ley y gracia. Una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Allí están todos estos pasajes bíblicos para que usted tome nota allí y pueda estudiarlo y pueda compartirlo. Esto es riquísimo, esto es maravilloso, esto es un conocimiento allí que Dios nos permite allí, nos los trae para compartirlo allí con el cuerpo de Cristo, con la iglesia del Señor, con los hijos del reino, con todas las personas pues que nos siguen, que nos escuchan. Ha sido un placer en este momento poder compartir la palabra del Señor, este tema allí. Reforzando el tema que compartieron mis hermanos allí, ley y gracia allí. Bendiciones del Señor para todas, bendiciones del Señor para todos. Feliz, bendecido inicio de semana. Un placer, un abrazo fortísimo, pues desde Venezuela. Le habla por aquí su hermano en Cristo, ministro por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas de Venezuela. Paz y gracia.